El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola a la gente diciéndole: el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Pero mientras los hombres dormían, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaban a verdear y se formaba la espiga, apareció. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo: un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntan: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él respondió: no, porque al recoger la cizaña pueden arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la siega, y cuando llegue la cosecha diré a los segadores: arranquen primero la cizaña, átenla en gavillas para quemarla, y el trigo almacénenlo en mi granero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ojalá nosotros tuviéramos la costumbre de evaluar con frecuencia nuestra vida. Ojalá lo hiciéramos cada día al culminar la jornada, al irnos hacia la cama. Eso es una experiencia de la que Ignacio de Loyola invita muchísimo en sus ejercicios espirituales. Antes de acostarse, evalúe un poco cómo vivió la vida. No espere a hacer lo que normalmente hacemos, a esperar cada fin de año, a ver qué fue, qué dejó, y a planear el año siguiente como si nada, con una tranquilidad, pensando que uno puede evaluar su vida de año en año. Se lo recuerdo porque seguro muchas cosas que fueron planeadas para este 2020, todas quedaron allí, simplemente en el plan, y ninguna de ellas se ha podido ejecutar. No podemos únicamente planear año por año, ni evaluarnos año por año. Cada día vivido es una oportunidad para pensar, a quienes somos creyentes, cómo hemos vivido nuestra vida de cara a Dios. Creo que eso nos ayuda a nosotros a estar revaluando permanentemente nuestras creencias, nuestras costumbres, nuestra forma de vivir. A veces nos acostumbramos tanto a las cosas, nos acostumbramos a estar vivos, nos acostumbramos a que haya gente con nosotros en casa, nos acostumbramos a ver a los hijos, al esposo, al papá, a la mamá, y un día no están. Y entonces uno se empieza a hacer preguntas y a cuestionarse y a entrar en crisis, porque de pronto la costumbre nos hace olvidar la importancia de evaluar si las cosas como las estamos haciendo y como las estamos viviendo, así debería ser. Incluso creo que valdría la pena evaluar nuestra forma de vivir nuestra relación con Dios. Es más, valdría la pena evaluar hasta nuestra incredulidad, nuestras dudas. Y por qué no, muchas personas que se llaman a sí mismas ateas deberían plantearse si el ateísmo es válido para su vida, si eso realmente da razón de ser a su vida. Miren, yo no logro imaginarme que uno pueda vivir una vida en absoluta incredulidad en lo trascendente. Yo no puedo imaginarme que la vida no tenga sentido, porque cuando la fe no existe o cuando la fe desaparece, uno cae inmediatamente en el sinsentido de la vida
Y la existencia, la única manera de poderla intentar comprender es mediante la accidentalidad, como muchas personas lo dicen. No, que el universo es un accidente, que la vida sobre la Tierra es un accidente, que todo es un accidente. Algunas personas confían más en su inteligencia creativa, no creadora, sino creativa, para inventar tecnología. Nosotros nos maravillamos que haya personas que sean capaces de crear la robótica y de poner a un aparato a que haga cosas que los seres humanos hacemos, y lo llamamos mente inteligente. Pero no somos capaces de maravillarnos de la perfección de la vida humana, como cada cosa en el cuerpo está puesto de una manera orgánica, de una manera sabia. No puede ser accidente nada de lo que hay en nuestra vida. No puede ser accidente la existencia. No puede ser un accidente el cosmos. San Agustín decía: nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón vive inquieto hasta que no descanse en ti. Eso lo que quiere decir San Agustín es que es imposible renunciar a nuestra naturaleza trascendente y a nuestra naturaleza creyente. Va contra toda lógica que una persona niegue su trascendencia, porque si niega su trascendencia, ahí sí que uno tiene que decir que la vida no tiene sentido, que la vida no tiene ninguna razón de ser, y que todo esto es un accidente del cosmos, un accidente del universo. No se puede negar que hay en el corazón de todos los seres humanos una sed insaciable de divinidad, de eternidad, de trascendencia. Porque si no, ¿de dónde va a sacar usted todas las herramientas para poder vivir a plenitud su vida? A ver, se lo planteo de esta forma. ¿Recuerdan ustedes que cuando nosotros estudiamos biología, por allá, los adultos, cuando estábamos por ahí en tercero y cuarto de primaria, tal vez desde segundo, yo no sé si eso lo enseñan todavía de esa manera, pero a nosotros nos decían que un ser vivo es todo aquel que nace, crece, se reproduce y muere. Fíjense las 4 cosas que decían: nace, crece, se reproduce y muere. Si a mí hoy, con lo que he aprendido, con lo que he vivido, me dicen que el ser humano simplemente es una criatura, un ser que existe para nacer, crecer, reproducirse y morir, yo digo: caramba, qué vida tan tonta, que uno para lo único que sirva es para eso, para nacer, crecer, reproducirse y morirse. Es decir, que la vida lo único que está hecho es para nacer y morirse, en los dos extremos. Yo no soy capaz de concebir que la vida sea únicamente para eso. Hay algo en el corazón, de manera natural, incluso sin leer la Sagrada Escritura, que me enseña a mí que la vida tiene un sentido mucho más allá de lo puramente físico, de lo puramente biológico. Lo que pasa es que hay que tener mucha apertura en el corazón, dejar de encaramarnos, como se los he dicho antes, en la cúspide de nuestra propia inteligencia, pensar que la inteligencia humana lo capta todo, lo explica todo, lo percibe todo, y que fuera de la inteligencia humana no existe nada. De ese pedestal, que es un pedestal de la egolatría, uno tiene realmente que aprender a bajarse. Y necesitamos aprender a bajarnos como sea, bien a las buenas con humildad, bien a las malas con los golpes duros que la vida nos da y que nos hace cuestionarnos profundamente. Cuando somos cuestionados, cuando muere la gente que nosotros amamos, cuando somos cuestionados,
cuando somos tocados por la enfermedad, y respirar depende y respirar depende que nos conecte a un instrumento mecánico. De ahí es donde uno tiene que aprender a echar mano y decir, esto no puede ser sencillamente esto. Aquí tiene que haber algo más. Y ahí es donde el corazón hay que abrirlo con muchísima humildad, que creo que es el don que más nos hace falta, para poder captar que hay cosas que son intelectualmente no comprensibles para nosotros, pero que no por ello significa que sean mentiras, porque como lo ha dicho también el Señor en el Evangelio, son cosas que se entienden con el corazón delante de Dios y con un corazón humilde. Tanto ego. Yo soy muy enfático, a mí me pone a pensar mucho eso. Tanto ego, tanta inteligencia, tanta presunción, tanto saber. Y hay cosas que nos acobardan y que nos desarman, donde se acaba el poder económico, donde se acaba el poder político, donde se acaba el poder de las armas, donde no cuenta que una persona tenga mucha influencia política en el mundo, donde no cuenta que una persona tenga el mayor armamento del mundo, donde no cuenta que una persona tenga influencia en la humanidad, ni tenga dinero. Poderosos, adinerados y políticos han muerto también durante este tiempo, presa de la enfermedad. Creo que ayudarnos a bajar de la cúspide de nuestro intelecto, dejar de presumir tanto en el ego de nuestra intelectualidad, de nuestro poderío intelectual. Creo que nos lo enseña el Evangelio de hoy, de San Mateo, en el capítulo 13, donde Jesús nos habla a nosotros acerca de el reino de Dios, cómo se construye. Y dice que fundamentalmente el reino de Dios está construido por todas aquellas personas que se ponen en la tarea de sembrar siempre semilla buena. El reino de los cielos se siembra a través de la actitud, de la acción de todos aquellos que abren el corazón a Dios y dicen: yo creo que por encima de mí existe alguien mucho más poderoso que yo. Obvio que junto a esos que siembran el bien, dice la palabra de Dios, también hay otros que siembran el mal. Un mal que es muchas veces devorador, muy devorador. Aquellos que presumen de ser los más inteligentes de todo y que se burlan de los que se ponen de rodillas, de los que cierran los ojos y elevan con sencillez una oración al Creador. Lo que pasa es que la parábola, tal vez nosotros tendríamos que cambiar el tipo de sembrado, porque es que por lo menos en esta parte de nuestro país, nosotros trigo no sembramos, nosotros no somos sembradores de trigo. Pero es como para contextualizar un poco y poder comprenderlo. Dice: el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró trigo en el campo. El trigo todos lo conocemos porque muchas veces en Semana Santa, a fin de año, compramos las espigas para adornar la mesa y decorar los panes para la Navidad.
Ustedes saben que la característica del trigo siempre es que es una espiga que tiene muchísimos granitos pegados. Dice, el que es de Dios siembra trigo. El trigo alimenta, el trigo sustenta la vida. Pero resulta que el maligno, que también quiere un reino, pero oigan esto, no quiere un reino para él, quiere el reino de Dios. Al espíritu del mal no le interesa que Dios tenga su reino y que él tenga otro. No, ese no es el objetivo de él. Él quiere es el reino de Dios. Él quiere que el corazón que en esta tierra pertenezca a Dios sea suyo. Él no quiere conquistar otros corazones. Él quiere conquistar el corazón suyo. Por eso el espíritu del mal nunca siembra fuera del campo de Dios. El espíritu del mal siembra siempre dentro del campo de Dios. Y siembra cizaña. Pero resulta que la cizaña se parece mucho al trigo. Cuando ambas brotan en forma de espiga. Por eso solamente el que conoce dice, ve, aquí junto al trigo está creyendo cizaña. Y entonces obviamente le preguntan al dueño del campo, arrancamos la cizaña, apenas está creciendo. Y el dueño del campo dice, no me la vayan a arrancar porque de pronto me arrancan el trigo. Dejen que crezca. Que cuando crezca, por el fruto se sabe qué es cizaña y qué es trigo. Y ahí sí, en este momento arrancan todo y lo separan, el trigo de la cizaña. En el corazón nuestro va creciendo a la par, porque ninguno de nosotros está exento de eso. Va creciendo a la par, la confianza en Dios, pero también en esos momentos de incredulidad, de esos momentos en los cuales uno como que decimos nosotros, queremos tirar la toalla. En el corazón del ser humano va creciendo el bien, pero también sin darse cuenta va creciendo el mal. Solo cuando ambos han llegado a la madurez, se sabe qué es qué pertenece a Dios y qué pertenece al maligno. Pero aquí lo bonito del texto es la enorme paciencia que Dios tiene de no permitir que para que el mal sea arrasado o arrancado, vaya a él a arrasar con lo bueno. Ese riesgo Dios no lo toma. Dios prefiere esperar. Por eso, si alguna vez usted se ha preguntado ¿por qué hay tanta gente mala? Eso es pura y física paciencia, nada más. ¿Y Dios por qué no acaba con todos los malos? No lo va a hacer. De una vez se lo digo así. No lo va a hacer. Porque si tuviera que arrancar todo lo malo, seguramente tendría que arrasar con lo bueno que nosotros tenemos. Y Dios no obra de esa manera. Porque se corre el riesgo de que arrancando lo malo también termina arrancándose lo bueno. Dios aprende a seleccionar y a darse cuenta que es salvable de lo que no. Tal vez en una cama, en casa, aislado, allá encerrado, necesita uno cerciorarse de qué es lo que ha sembrado, qué es lo que se ha sembrado dentro de mí. A ver, ¿dónde queda todo mi señorío, mi vanagloria? ¿Dónde ha quedado todo? Y llegó el momento de exponer delante de Dios el campo del corazón y decirle, tú sabes dentro de mí qué es lo bueno y qué es lo malo. Si crees que hay algo bueno, salvable, toma eso bueno, salvable, y dame la posibilidad, si es para tu gloria, que esto crezca para yo dar testimonio de ti.
Lo que yo necesito que usted comprenda es que Dios a nosotros, a usted y a mí, no nos va a dar gusto acabando con la maldad. Porque si Dios tiene que arrasar con la maldad, seguramente tendría que arrasar con lo bueno. Dios no arranca la cizaña con el riesgo de arrancar el trigo. Dios prefiere esperar para que finalmente, al madurar, cada quien revele y muestre lo que es. Miren, en un principio uno se puede camuflar delante de Dios. En un principio uno puede parecer de Dios. En un principio uno puede parecer trigo. Pero cuando crece, se tiene que producir fruto. Y la cizaña no lo produce. Ahí es donde se revela. Ahí es donde uno muestra realmente quién es. Porque la vida de fe no es una vida de apariencia. No es como que, ve, parece que es de Dios. No, porque chiquitos todos parecemos. Todos parecemos. Pero es en la adultez, ahora, en la toma de nuestras decisiones, en la apertura de nuestro corazón, en el carácter de nuestra vida espiritual, donde uno se revela. Miren, así como Dios se nos revela a nosotros, también nosotros nos mostramos delante de Dios, nos revelamos delante de Dios, damos a conocer realmente quiénes somos. Dios sabe la cantidad de trigo, de bien que hay entre nosotros, y Dios sabe la cantidad de mal. Pero también usted tiene que andar muy atento, porque dice la Sagrada Escritura que los que son del reino sembraron trigo, pero un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo. Dice, en medio del trigo. Miren que no le armó el campo al lado, no puso un campo vecino. Es que nadie quiere tener un campo lleno de cizaña, de rastrojo, de monte. No. El que quiere sembrar el mal no lo siembra al lado de su casa. El que quiere sembrar el mal lo siembra dentro de la casa suya. Se le mete a usted el corazón. Y claro, viene con una semillita, usted cree que es de trigo, resulta que es cizaña, se la mete en el corazón y usted, sin darse cuenta, eso le empieza a crecer. ¿Saben qué es peor aún? Cuando uno como papá le siembra en los hijos cizaña, cuando le siembra a los hijos incredulidad, cuando el Señor se burla de la señora delante de sus hijos porque la señora cree, y los hijos aprenden a ser burlones, incrédulos, ateos, como lo es el papá, o viceversa, porque el otro caso también se da. No, y entonces tienen ínfulas de superintelectuales, de que nadie les echa carreta, que la otra es una pobre loca, desquiciada, fanática, porque clava rodillas y reza el rosario para que su familia se convierta, para que su familia no se pierda. No, es que tú no eres una fanática, una loca, una desquiciada. Mira, ves, de rodillas ahí, ¿delante de qué? Claro, y entonces los coge la enfermedad. Tengo que hablar del COVID porque eso es la moda, ¿ves? Los coge el COVID, los manda para la clínica y los pone a llorar como pelados chiquitos. Como puro pelado chiquito. Se necesita de verdad tener un corazón que mire, si por lo menos a uno, como los agnósticos, si por lo menos a uno, con honestidad, la cabeza no le da para la fe, los agnósticos dicen, mira, yo no sé si Dios existe o no existe, pero uno hasta para ser agnóstico tiene que ser humilde. Que uno pueda decir, yo no sé si Dios existe, pero si existe yo quiero conocerlo. Esa es por lo menos la actitud que uno debería tener. Y no sencillamente decir y pelear que no. Porque voy a terminar la reflexión con algo que escribí ayer en mi red, que muchos de ustedes lo leyeron. Yo soy cura, yo soy creyente. Vamos a suponer que hay alguien que me está viendo en este momento que no es creyente. Yo creo en Dios, usted no. Yo creo en la vida eterna, usted no. Yo creo en la resurrección, usted no.
ambos nos morimos y resulta que no hay nada. Si no hay nada, no hay problema. Ni pierde usted ni pierdo yo, porque ni cuenta nos damos. Pero supongamos lo contrario. Yo creo en Dios, usted no. Yo creo en la vida eterna, usted no. Yo creo en la resurrección, usted no. Ambos nos morimos y si hay algo. Gano yo y pierde usted. Ser ateo siempre nos hace ser perdedores. Perdedores. El ateo de lo único que tiene que agarrarse es de su inteligencia, de algo tan frágil como eso, de su ciencia, de algo tan inestable como eso. Yo prefiero agarrarme de la mano de Dios, que estoy seguro que nunca me defraudará y que nunca me soltará. Si por lo menos usted duda, si usted siente que está creciendo cizaña en el corazón, dígale con humildad al Señor: yo lo abro hoy delante de ti. Necesito, Señor, que arranques la cizaña de mi vida y deje de andar leyendo y viendo programas y series de televisión que lo único que le hacen es sembrar más y más y más cizaña. Hay programas que lo único que nos hacen es sembrar dudas y arrancar el cimiento de la fe, que es lo único que nos dará sentido a todo. Yo prefiero arriesgarme a creer y que no haya nada, a no creer y que sí haya algo. Decida usted también. Lo único que le digo es, una vez más, que si hay algo y usted no cree, lo va a perder. Bendito sea el Señor, a Él el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.